Empezamos hoy con la sesión del seminario permanente Leibniz, que es la tercera de este año, nuestra sesión mensual. Hoy le toca a Maximiliano Escobar Viré. ¿Lo presentas tú un poquito, Manolo? Sí, claro. Bueno, bienvenidos a todo el mundo y bienvenido en especial a Maximiliano, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación para participar aquí, ¿no? Yo me alegro mucho porque nosotros nos conocimos hace mucho tiempo en Buenos Aires, cuando yo estaba allí en la Universidad de La Plata por un pequeño espacio de tiempo dando clases, y en ese momento creo que todavía no habías presentado la tesis, pero ya estabas acabándola, ¿no? Él presentó en la Universidad de Buenos Aires la tesis doctoral sobre el análisis modal en torno a la tesis de la elección divina en Leibniz. Él ahora es investigador e imparte docencia en la Universidad de Buenos Aires y tiene diferentes publicaciones sobre el pensamiento de Leibniz, en particular sobre la ontología modal de Leibniz, su filosofía práctica. Por ejemplo, menciono un par de artículos, ¿no? La filosofía práctica en Leibniz, niveles de análisis, tensiones y convergencias en Dianoia, o la metafísica modal de Leibniz. Él hoy aquí nos va a hablar de un texto que es importante en relación con este ámbito temático, que es la carta de Leibniz a Magnus Bederkopf, de mayo de 1671. Y nada más, tienen la palabra Maximiliano. Bueno, gracias Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla, si les parece, desde la computadora. Y bueno, vamos a comenzar un poco con nuestra exposición del día de hoy. Bien, ¿están viendo la pantalla, puede ser? Sí. Sí. Bien, genial. Bueno, hoy vamos a abordar brevemente, tengo 40 minutos, ¿no? Sí, más o menos. Bien, vamos a tratar de ir rápido y ágil. Vamos a abordar este texto temprano de Leibniz, del 1671, ahí está mal la fecha, perdón. La carta a Magnus Bederkopf es un texto muy importante por varias razones. En primer lugar, porque es uno de los primeros escritos que nos han llegado donde Leibniz aborda la problemática del mal y desarrolla una estrategia de justificación de la acción divina, en la cual va a tratar de sostener que, de algún modo, la acción divina es racional y es moralmente incuestionable, y que el mal surge como un resultado de una acción divina que no admite crítica por de algún modo, por la responsabilidad sobre los pecados, ¿sí? Y si bien no es lo primero que Leibniz escribió sobre este problema, sí conviene aclarar que entre 1670 y 1671 él va a plantear dos escritos muy importantes dedicados a esta cuestión. Uno es esta carta y el otro es el escrito en alemán sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios y sobre la libertad de los hombres. En todo este periodo, yo diría que a partir de 1668, Leibniz está entrando en la construcción de su metafísica. En los años previos uno puede ver que Leibniz está más centrado en los escritos jurídicos, no elabora algo así como una metafísica propia, y hacia 1668, con un escrito que voy a mencionar en esta exposición, que es la Confessio Naturae contra Ateístas, ahí podemos encontrar algunas resonancias de lo que vamos a ver hoy, y de algún modo aparece esta idea de Leibniz de elaborar una filosofía verdadera que sea capaz de demostrar, por un lado, las creencias fundamentales de la religión cristiana, y de ese modo que sirva como un escudo contra
la amenaza del ateísmo, que él empieza a denominar como el naturalismo de los filósofos modernos. Él está pensando en los mecanicistas modernos, pero también que sirva como base doctrinaria común para lograr un consenso y un acuerdo entre las iglesias cristianas divididas. Bueno, esta es una primera razón de la importancia del escrito. Otra razón, que es la que tal vez vamos a centrarnos más hoy, es que aquí Leibniz desarrolla, a los fines de abordar el problema del mal, un esbozo de metafísica, donde él plantea esto que yo suelo denominar como la metafísica de la ultima ratio rerum, ¿sí? Donde aparecen elementos que van a ser perdurables en la filosofía posterior de Leibniz, y desarrolla un esquema argumental que va desde el principio de razón suficiente a la demostración de que todo cuanto existe es lo óptimo o es la más perfecta armonía. Y entonces vamos a tratar de pensar un poco cuánto esto se proyecta en la filosofía posterior de Leibniz. Y hay otras razones también de la importancia de este texto, dos razones más que son un tanto más específicas. Por un lado, el componente modal de necesariedad que aparece aquí, que llamó la atención y que suele ser de algún modo por eso es también muy importante esta carta y suele ser abordada en torno a la metafísica modal de Leibniz. Leibniz atribuye una necesidad a las cosas creadas, no explica qué tipo de necesidad es, pero bueno, aparece esta tesis sorprendente. Y otro elemento muy importante que aparece en esta carta es la concepción intelectualista de la libertad, con una voluntad que sigue necesariamente al último juicio del entendimiento práctico. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es abordar un poco estos temas, tanto en el contexto de 1671, del momento del Leibniz de 25 años, y su proyección hacia los años posteriores. Entonces, voy a partir un poco del problema que plantea Leibniz, que es el bastante comúnmente abordado en la época, el problema del mal, que solía ser básicamente la inconsistencia lógica que aparecía entre los atributos divinos a la hora de explicar el problema del mal, la existencia del mal y de los pecados. Bueno, de algún modo la aporía tradicional era que si Dios, si Dios puede eliminar el mal y no lo hace, no es bueno, y si no puede eliminarlo, no es omnipotente. Entonces ahí esa es la contradicción tradicionalmente planteada. Leibniz la va a plantear aquí en esta carta de otra manera. No va a ser entre la bondad y la omnipotencia, sino entre la omnisciencia y la omnipotencia. Entonces Leibniz lo plantea de este modo, ¿no? Si Dios decide sobre todas las cosas, entonces es el autor de absolutamente todo. Pero en tal caso, sería también el autor de los pecados. Y si no fuese su autor, o sea, si los pecados ocurrieran contra la voluntad divina, entonces no sería omnipotente. Pero por otro lado, si Dios decide sobre todas las cosas, si Dios no decide sobre todas las cosas, entonces pareciera que suspende sus juicios sobre algunas cosas que decreta. Y en tal caso no las puede conocer, y en tal caso no sería omnisciente. Entonces, Leibniz plantea la oposición aquí entre omnisciencia y omnipotencia, ¿sí? Y esto lo va a llevar a buscar una alternativa en la cual, por un lado, como dice en la carta, la voluntad divina no puede ser puramente permisiva. ¿Sí? Esto no está muy claro en qué sentido lo dice, pero de algún modo tiene que haber una voluntad divina que sea productiva, decretoria, tomando los conceptos escolásticos que Leibniz va a retomar en su madurez. O sea, Dios no puede actuar de modo puramente permisivo. En algo Dios tiene que ser responsable de su acción. Y por otro lado, para salvar esta idea de la omnipotencia, dado que Dios es omnisciente y de algún modo es el autor de absolutamente todo, Leibniz va a tratar de sostener que los pecados no pueden ser males
de un modo absoluto, ya que Dios los produce. Y entonces la vía argumental que va a tratar de esbozar Leibniz aquí pasa por una elaboración metafísica en la cual va a sostener que Dios ha traído a la existencia las cosas óptimas o más armoniosas. Y además que los pecados son buenos en tanto forman parte de esa armonía. ¿Sí? Esta es un poco la estrategia que va a desplegar Leibniz en este escrito en torno al problema del mal. Igualmente, lo que me parece más interesante es lo que vamos a abordar ahora, y es el esquema argumental que Leibniz plantea aquí para abordar el problema del mal. Yo intento reconstruirlo en 4 partes o 4 argumentos que van encadenados. El primer argumento lo podemos reconstruir de este modo. Es necesario que todo sea resuelto en alguna razón suficiente. Es necesario, además, que toda razón suficiente sea resuelta en otra, hasta alcanzar una razón primera de todas las cosas. Por tanto, es necesario que todo sea resuelto en la razón primera de todas las cosas. Entonces, podríamos decir que es un argumento general que lo que plantea es la validez universal del principio de razón suficiente. Y además la validez en el plano metafísico. ¿Sí? Entonces, vamos a abordar un poco, voy a mechar esto con algunos textos de la época, donde Leibniz habla del principio de razón suficiente. Cabe mencionar que este es el primer escrito donde Leibniz hace este uso del principio de razón suficiente. Este uso que va a ser común en él, para explicar lo que podríamos llamar la ultima ratio rerum o la originación radical de las cosas. Sin embargo, hay un escrito previo, que es la Confessio Naturae contra Teístas, donde ya Leibniz usa el principio de razón suficiente para explicar, para fundamentar la existencia de Dios y para fundamentar que Dios es necesario como fundamento explicativo de los fenómenos naturales. Pero aquí aparece esta idea y Leibniz nos dice en la carta algo muy fuerte, y es que esto debe ser aceptado por todos. ¿Sí? Esta idea de la validez universal del principio de razón suficiente. O habrá que admitir que algo puede existir sin razón suficiente de existir. Dice, admitido lo cual, perece la demostración de la existencia de Dios. Y muchos otros teoremas filosóficos. Bueno, acá tenemos entonces la concepción tradicional, la concepción primera de Leibniz del principio de razón suficiente, que va a estar más explicada en textos posteriores, sobre todo en la Confessio Philosophiae, pero principalmente el texto que mejor explica la idea que tiene Leibniz sobre el principio de razón suficiente es la demostración de las proposiciones primarias. También de la época de este escrito, de 1671-72, donde Leibniz nos dice, básicamente, que la razón suficiente es aquello que si es dado, la cosa existe. Usa el concepto de requisito, muy importante, todo esto está tomado de la tradición escolástica. Requisito es aquello que si no es dado, la cosa no existe. Entonces Leibniz argumenta aquí que, de algún modo, todo lo que existe tiene todos los requisitos para existir. Y la idea es que todos los requisitos de una cosa son la razón suficiente de la cosa. La idea de causa suficiente estaba en la física escolástica, era la idea de el conjunto de todas las causas que es cuando son dadas producen el efecto. Y esto era aplicado básicamente en el ámbito de la física. Y ahí aparecía el concepto de requisito como las causas coadyuvantes o causas requeridas, que eran el conjunto de causas que, tomadas todas en conjunto,
forman la causa plena o la causa suficiente. Bueno, ¿cuál es el aporte interesante de Leibniz que siguen esto a Hobbes? El aporte importante es que Leibniz se extiende de manera universal el principio de razón suficiente, y tomo otra cita del texto de que estamos hablando aquí, la demostración de las proposiciones primarias. Leibniz la extiende sobre todo a las acciones libres. ¿Sí? Que nada hay sin razón, lo niegan, dice en este escrito, quienes sostienen que la voluntad no está subordinada a esta regla, como todos los defensores de la ciencia media contra los predeterministas. Leibniz claramente es partidario de un predeterminismo, acepta la omnisciencia divina y rechaza la ciencia media planteada por los molinistas. ¿Sí? Y un poco el gesto de Leibniz es extender la validez universal, la validez del principio de razón suficiente a todos los eventos, incluyendo los actos libres. El otro escrito de 1670-71, el escrito sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, desarrolla esto con más detalle. Allí Leibniz nos va a plantear que la voluntad tiene requisitos para actuar. Toda acción voluntaria tiene requisitos para actuar, y que puestos esos requisitos, puestos todos los requisitos, se sigue necesariamente la acción. Esto es importante para entender este escrito que estamos abordando aquí. ¿Sí? Cuando Leibniz dice esto de que negar el principio de razón suficiente destruye la prueba de la existencia de Dios, ya de algún modo lo había planteado en las demostraciones católicas, en el bosquejo de las demostraciones católicas, donde dice, no sé si se ve, en la parte 1 de la demostración de la existencia de Dios, la primera vía de demostración que ofrece Leibniz es justamente la que enuncia, al menos, demostración a partir de este principio, que nada es sin razón. ¿Sí? Y un poco lo que yo, cuando abordé esta temática, lo que me interesaba ver es un poco algo que vamos a desarrollar ahora a continuación. ¿Cuál es el significado del principio de razón suficiente en el joven Leibniz y cómo esto se va a proyectar y cómo esto va a variar? En sus últimos años, en la carta a Clarke, con Clarke, en el quinto escrito a Clarke, Leibniz retoma esta idea del principio de razón suficiente como la totalidad de los requisitos para que algo exista y para que algo sea como es. ¿Sí? Y un poco lo que plantean algunos autores que analizan esto, yo tomé a Francesco Piro principalmente, es que Leibniz hace una suerte de concepción lógica de la causalidad en la cual todo proceso causal y toda existencia ha de explicarse en términos de los requisitos que hacen a la esencia de una noción. Hace una suerte de analogía entre las notas de la esencia, las notas de la definición de un término, y las causas que producen un efecto, incluso las causas que producen una decisión voluntaria. Y entonces, Leibniz va a decir en la Confessio Philosophiae que plantear que algo exista sin razón suficiente es como plantear que se den las notas de una definición y no se dé la cosa, lo cual es un absurdo lógico. Bien, aquí entonces tenemos la validez universal del principio de razón suficiente y la idea de la resolución, todo se ha resuelto. Yo entiendo que se trata de justamente esta idea de resolver un concepto en sus notas, y que Leibniz lo traslada a todo proceso causal, resolver todo efecto en sus causas, como si fueran las notas de la definición de un término, e incluso esto se puede trasladar a las acciones voluntarias. Vamos ahora a pasar al segundo argumento, que es una suerte de especificación del primero. El primero nos plantea la validez universal del principio de razón suficiente. O sea, lo que trata aquí Leibniz de explicar es la existencia de lo contingente.
y el modo de ser de lo consistente. Bien, el segundo argumento nos dice, la razón última de la voluntad divina es el intelecto divino. La razón última del intelecto divino es la armonía de las cosas, la cual, podemos decir, abarca todo aquello que depende de la misma esencia o idea de las cosas, retomando lo que dice Leibniz aquí en el escrito. Las esencias de las cosas son independientes de la voluntad divina, premisa muy importante. Contienen la posibilidad de las cosas y coinciden con Dios. Todo esto es intrigante y tendríamos que ver qué está tratando, qué concepción tiene Leibniz cuando dice que las esencias, las ideas de las cosas coinciden con Dios. En cuarto lugar, Leibniz nos dice que no hay ninguna razón para la armonía de las cosas, lo cual parecería infringir el principio de razón suficiente, hay algo sin razón. Pues no, un poco la idea que aquí vamos a expresar es que no hay más bien no hay ninguna razón fuera de la armonía de las cosas para la armonía de las cosas. Leibniz pone el ejemplo matemático aquí, en la carta, donde dice, ¿cuál es la última razón del intelecto? La armonía de las cosas. Y de la armonía de las cosas, nada, dice Leibniz. Por ejemplo, que haya la misma proporción entre 2 y 4 que entre 4 y 8, de eso no se puede dar ninguna razón, ni siquiera por la voluntad divina. Esto depende de la misma esencia o idea de las cosas. Y aquí aparece la metáfora de las esencias son como los números, contienen la posibilidad de los entes. ¿Sí? De algún modo lo que está planteando Leibniz aquí es, contrariamente a la concepción cartesiana o a ideas de tipo voluntaristas, que las esencias de las cosas son independientes de la voluntad divina y por tanto no necesitan una razón más allá de la pura posibilidad que ellas expresan. Igualmente, Leibniz nos dice que la armonía de las cosas coincide con Dios mismo, ¿no? De esto podemos concluir que la razón suficiente última de todas las cosas es la armonía de las cosas, la cual coincide con Dios. Bien, aquí aparece otro de los elementos que este texto contiene, que me parecen valiosos. Un elemento es el principio de razón suficiente que vimos recién. Otro elemento es la armonía rerum, la armonía de las cosas. Concepto que es anterior en los escritos de Leibniz, por lo menos hasta donde tenemos los escritos, a su adopción del principio de razón suficiente como herramienta teórica fundamental. La armonía rerum se encuentra en Leibniz ya desde sus lecturas de la obra de Wisterfeld, entre 1663 y 1666, y ahí aparece un poco esta concepción de la armonía de las cosas, que es un componente, es un elemento ideal. En el texto de Wisterfeld, Leibniz toma esta idea. ¿Qué implica la armonía de las cosas? Implica una unión y comunión entre todas las cosas. La idea de que todos los seres están conectados entre sí, todos los seres creados, no pueden ser absolutos, no pueden existir aislados, y que esa conexión implica la pertenencia a una sociedad, que Leibniz también va a tomar ahí la idea de una república universal, ¿sí? Una suerte de conexión universal de todas las cosas. Y en el texto de Wisterfeld, o en las notas sobre el texto de Wisterfeld, aparece esta idea de un componente trinitario de la armonía universal. La armonía está fundada en la sacrosanta Trinidad, que es fuente, norma y fin de todo orden. Entonces, ¿qué es esto de la armonía universal? Sobre esto hay autores que han trabajado
más que yo los retomo. Pero bueno, la armonía universal implica un orden y conexión que se da primero entre las esencias de las cosas en la mente divina, y que Dios no puede desmontar o descomponer, sino que Dios va a crear, cuando elija crear, una armonía, una cierta armonía, que hay el más y el menos entre las armonías, y Dios va a elegir la máxima armonía. Pero la idea es que Dios no crea entes aislados, sino que los entes finitos, por su finitud, están interconectados. ¿Sí? Y entonces Dios crea composiciones de entes. En un texto posterior, en un agregado a la Confessio Philosophiae, en un agregado de 1677, en las notas que le puso Stensen a Leibniz, y Leibniz comenta, ahí Leibniz da una idea que me parece importante. Y es que la armonía de las cosas es algo ideal. Es decir, es contemplada ya en las cosas posibles. Porque una serie de cosas posibles es más armónica que otras. ¿Sí? O sea que la armonía en términos de conexión y de orden de lo que podríamos llamar los posibles, está primero en las esencias o en las cosas posibles. Y Dios tiene la facultad de producir, pero no de modificar esas armonías que subsisten en lo ideal. Bueno, en este texto también aparece la idea de armonía. Leibniz usa el concepto de la belleza de las cosas en escritos previos. Eso lo usa también en la Confessio Naturae de Contrateístas, donde dice de algún modo que Dios debe ser inteligente y sabio para elegir en base a la belleza de las cosas. O sea, la armonía va a funcionar como criterio de elección de la voluntad divina. Entonces, aquí un poco la idea es que, dada la armonía universal, la cual es idéntica, al menos parcialmente, a Dios, quedan puestas todas las condiciones, todos los requisitos que, tomadas en conjunto, hacen que se siga la existencia del conjunto de cosas actuales, por una necesidad que se funda en la mayor armonía o en la belleza relativa de este conjunto de cosas actuales entre los infinitos posibles, razón que le confiere el estatuto de lo óptimo. Porque en esta carta, como vieron, Leibniz habla de que Dios elige entre infinitos posibles. Acá ya está un poco la idea, que Leibniz va a retomar más tarde, de los posibles. Pero aquí ya está. Entonces, el principio de razón, acá estamos tratando de conectar lo anterior con esto, el principio de razón suficiente va de la mano de la armonía para Leibniz. Y eleva a la armonía universal al rango de criterio de selección. Es el criterio con el cual la voluntad divina elige. ¿Sí? Entonces, de algún modo, el principio de razón suficiente implica, como pueden verse en otros escritos de la época, la elección de un medio entre contrarios, y la idea es que la elección necesita un criterio, y ese criterio va a ser la más plena armonía. Y ahora vamos a una especificación ulterior, que es el tercer argumento, donde va a aparecer otro elemento. Y acá yo cito un poco. Como Dios es la mente más perfecta, es imposible que él mismo no sea afectado por la armonía más perfecta. Y por tanto, también lo es que no sea necesitado hacia lo óptimo. O sea, es imposible que no sea necesitado hacia lo óptimo por la misma idealidad de las cosas. Por tanto, todo lo que ha sucedido, sucede o sucederá es lo óptimo. Y en consecuencia, todo lo que ha sucedido, sucede o sucederá es necesario. Bueno, aquí aparecen dos elementos súper importantes, y es, en primer lugar, la idea de la voluntad
la concepción leibniziana de la voluntad y el intelectualismo fuerte de Leibniz en torno a la libertad. En esta época, Leibniz está desarrollando su reflexión sobre la voluntad y sobre la libertad. El otro escrito donde lo hace es justamente sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Y es el que voy a citar brevemente aquí. Fíjense, la idea de que es imposible que la voluntad divina no sea necesitada hacia lo óptimo. Fíjense cómo lo expresa en el texto sobre la omnipotencia y la omnisciencia. Quien es omnisciente quiere aquello que considera óptimo, puesto que resulta consustancial a la sabiduría el querer lo óptimo. Y quien niegue esto está trastocando los términos. Pues si se es bueno, se quiere, cuando se comprende su naturaleza, lo mejor, tal y como dice Aristóteles. Sí se lo reconoce. Y como quien es omnisciente conoce lo mejor, de ahí se sigue que lo quiere. Al ser omnisciente quiere aquello que considera lo mejor, y como es todopoderoso hace lo que quiere. Luego de ahí se sigue que haya de consentir el pecado, si considera que está mejor. Aquí anticipa su posición en torno a la justificación divina. Entonces, en primer lugar, la voluntad quiere lo que el entendimiento juzga óptimo, y el que es omnisciente no puede errar. O sea, como dice en la carta de Bederkop, Dios es necesitado hacia lo óptimo por la idealidad de las cosas, por la armonía personal. Y acá aparece esta idea del necesitarismo de la carta. ¿Qué tipo de necesitarismo es esto? Esta idea de necesidad. Bueno, en primer lugar aquí, Dios es necesitado hacia lo óptimo por los atributos de su esencia. Su voluntad quiere necesariamente lo mejor, y su entendimiento no puede fallar en reconocerlo. Entonces, habría una doble necesidad. Por un lado, la de la tendencia de la voluntad divina hacia lo óptimo. Esta es una necesidad per se, o sea, una necesidad fundada en la esencia. Y hay una segunda necesidad, una necesidad derivada, que es la de la existencia de las cosas óptimas, que es, como dirían los escolásticos, una necesidad secundum quid. O sea, según una condición, y la condición es que la voluntad divina tiende necesariamente hacia lo óptimo. Y ahora fíjense qué tipo de necesitarismo es. Leibniz no aclara qué concepto de necesidad está usando, y en esta época, en el texto sobre la omnisciencia y la omnipotencia, Leibniz reniega de los conceptos escolásticos. Dice que todas las distinciones escolásticas han embarrado toda la cuestión de la libertad y la necesidad. Entonces, fíjense, hay una nota que Leibniz agregó a su versión de la carta, que aparece aquí en la edición de Comares. Esto lo corregí más tarde, dice Leibniz. En efecto, o bien los pecados suceden infaliblemente, o bien son necesarios. Esta nota es posterior, y lo que indica es que Leibniz aquí ya había elaborado mejor su distinción entre lo cierto, infalible, y lo necesario. Lo cierto, infalible es lo que está previsto por Dios, y lo que tiene su razón suficiente dada, pero no es necesario, porque otras cosas son posibles. En cambio, lo necesario es aquello cuyo contrario es imposible. Leibniz no aclara qué tipo de necesidad está usando, pero lo cierto es que nos dice que todo lo que existe es necesario justamente por ser lo óptimo, y porque la voluntad divina está necesitada hacia lo óptimo. Y ahora vamos al cuarto argumento, que es donde Leibniz dice, bueno, todo lo que existe es lo óptimo y es necesario, pero la libertad divina subsiste. ¿Por qué? Porque la suprema libertad consiste en que la voluntad sea compelida a elegir lo que el entendimiento juzga como lo mejor. La voluntad de Dios es necesitada a elegir
lo que su entendimiento juzga óptimo. Por tanto, Dios actúa libremente, es máximamente libre. Y por tanto, el carácter necesario de los eventos no suprime la libertad de Dios. Acá yo traduzco de una manera distinta a como se tradujo aquí. Fíjense, acá dice que fíjense, de aquí se sigue que sea lo óptimo, lo que es feliz será y que es necesario, con una necesidad que no arrebata nada a la libertad, ya que tampoco quita nada, ni a la voluntad ni al uso de la razón. Aquí dice, esto en nada recorta la libertad. En efecto, la mayor libertad es obligarse por la recta razón a lo mejor. Y el que desea una libertad distinta es un inconsciente. Bueno, esta idea de obligarse yo la traduzco de otra manera. Otros autores también la traducen como ser compelido. La mayor libertad es ser compelido por la recta razón, a lo mejor. Ser forzado por la recta razón, a lo mejor. El texto en latín, lo tienen acá. Donde dice, la suma libertad es ad optimum a recta ratione cogni. Yo no traduciría aquí obligarse, sino más bien ser constreñido, ser forzado, ser compelido, a lo mejor. Sobre todo por lo que dice Leibniz después, cuando habla de justamente la libertad. Acá aparece otro elemento, y es la libertad como una necesidad de elegir lo mejor. Acá la idea es que la libertad sería compatible con la determinación necesaria de la voluntad hacia lo mejor para Leibniz. Él dice que quien quiere otra libertad es un necio. Habría libertad siempre que haya espontaneidad, uso de la razón y uso de la voluntad por parte de la gente. O sea, aquí la idea, lo que quiero que vean es que Leibniz parece sostener que la libertad es compatible con la necesidad. Alcanza para que haya libertad con que la gente sea espontáneo, use su razón y use su voluntad. Pero la libertad sería compatible con la determinación necesaria de la voluntad. Y en el caso ideal, que es Dios, esta libertad coincide del todo con la necesidad de elegir lo óptimo. O sea que para Dios no sería posible, según esta carta, elegir algo distinto. Dios está necesitado. Bueno, Leibniz va a corregir esto más adelante y va a añadir un requisito más para la libertad, además de la espontaneidad y el uso de la razón. Va a añadir el requisito de la contingencia. Y esto, justamente este cambio que hace Leibniz nos muestra que aquí Leibniz parece estar pensando que en efecto hay una suerte de, el principio de razón suficiente conlleva, y la necesitas eligendi optimum en Dios, conlleva una necesidad que él no cualifica, no especifica, de la existencia de lo óptimo. Maximiliano, disculpa la interrupción. Sí. Quedan unos 5 minutos para la exposición, nada más. Dale, gracias. Bien, voy a avanzar un poco. La idea es que Leibniz corrige esto. Y lo que va a añadir es la contingencia del objeto de elección. Bien, entonces acá tenemos 4 elementos importantes en esta carta. En primer lugar, el principio de razón suficiente, que estructura una metafísica de la existencia de lo contingente. Después,
la armonía rerum, ¿sí? Un concepto que va a perdurar en la filosofía de Leibniz y que va a ser muy retomado en el periodo parisino por Leibniz, en el de Summa Rerum, como una suerte de clave explicativa. Y además Leibniz usa este concepto antes de este texto en sus escritos jurídicos, cuando trata de explicar la justicia de Dios. Y dice Leibniz claramente que Dios es justo porque tiene como criterio de su acción la armonía universal. Entonces, paso adelante un poco la idea de la justificación de los pecados. La idea de Leibniz aquí es que los pecados no son malos en un sentido absoluto. El sentido absoluto sería referido a la totalidad de lo creado y también referido a Dios. Y que los pecados son buenos en tanto condición necesaria para la más bella armonía. Y acá tomo también otro fragmento del texto sobre la omnipotencia y la omnisciencia, donde aparece justamente la metáfora de la disonancia en la armonía, ¿no? La distribución injusta de los dones y de los bienes mundanos de esta vida no suprime el gobierno omnisciente de Dios, sino que toda esa discordancia se trastocará en otra vida por medio de los pertinentes contrapuntos de premios y castigos en una armonía mucho más perfecta, tal y como ocurre conforme a las reglas musicales. Bueno, acá aparece esta metáfora de la armonía y de las que Leibniz va a usar en esta época, ¿no? De que las sombras son necesarias para resaltar la luz en la pintura, o que las disonancias son necesarias para una armonía musical. Para cerrar, vamos a ver brevemente un testimonio de Leibniz sobre la necesidad de esta carta. Fíjense, aquí Leibniz dice: yo, cuando había considerado que nada sucede por casualidad ni por accidente, y que la fortuna, separada del destino, es una palabra vacía, y que nada existe si no se dan sus requisitos singulares, si bien de todos ellos se sigue lo mismo, en que la cosa exista, poco me había alejado de la opinión de aquellos que consideran todas las cosas absolutamente necesarias, y que juzgan que es suficiente estar exento de coacción para que haya libertad, aunque se esté sometido a la necesidad. Fíjense esta frase: que juzgan que es suficiente estar exento de coacción para que haya libertad, aunque se esté sometido a la necesidad. Aquí Leibniz parece estar reconociendo que él pensó efectivamente en su carta a Bederkopf que la libertad en Dios era compatible con la necesidad, y bastaba simplemente con que Dios se determinara por sí mismo, sin coacción externa, a través del uso de su razón y de una voluntad que sigue necesariamente el juicio del entendimiento. ¿Sí? Pero esa necesidad es la que Leibniz va a tratar de matizar. Y entonces en este texto posterior Leibniz va a decir: de este precipicio de la necesidad absoluta me salvó el reconocimiento de los posibles que no son ni fueron. Bien, con esto voy a cerrar ya un poco la idea de este texto. Lo último que quiero mencionar es que si ustedes ven los parágrafos 7 y 8 de la primera parte de los ensayos de Teodicea, ahí van a tener la versión madura de este argumento, donde Leibniz va del principio de razón suficiente a la elección divina del mundo. O sea que aquí hay una idea que perduró y hay muchos cambios que Leibniz va a hacer en todos sus años, pero sin duda estos elementos, el principio de razón suficiente, la armonía universal y el intelectualismo de la voluntad, son elementos estructurales que a Leibniz lo hicieron arrimar a una posición necesitarista del mundo, y que Leibniz pues trató de matizar y hacer su nombre, de algún modo logró matizar a través de diversos elementos. Bien, espero que haya quedado suficientemente claro, y les agradezco enormemente la escucha.
Muchísimas gracias, Masi, por tu exposición. Vamos a pasar ahora al turno de discusión, de preguntas. Tenemos un poco más de media hora. Como ya sabéis, quien quiera pedir el turno de palabra, pues puede poner la palabra turno en el chat o levantar la mano virtual. Y nada más. Óscar acaba de escribir que tiene una pregunta. Cuando quiera, Óscar. Bueno, estoy abierto. Bueno, Maxi, bueno, ya conozco ya tu trabajo, así que cualquier comentario sería por parte mía superfluo, ¿no? Sé que conoces muchísimo de estos temas. Y esta carta, te agradezco la exposición tan mal, porque es tan importante. Y yo quería hacerte preguntas, pero no, digamos, no comentarios, sino preguntas de verdad. Cosas que me quedan, no dudas, sino para que completes un poco la idea que presentaste. La primera cuestión es sobre el papel del principio de razón suficiente en el caso de Dios, teniendo en cuenta Leibniz está en los comienzos de su metafísica de la creación. Yo hablaría de metafísica de la creación porque hablar de metafísica en Leibniz es metafísica, ¿no? Hablaría de la metafísica, de la teología, de la metafísica de la creación. A mí me parece que, no sé si a vos te parece lo mismo, que Leibniz, el principio de razón suficiente, ya en esta época, ¿sí? Y Confessio Natura, en la confesión de filósofos un poco después también, opera como en multinivel, varios niveles. Sí. Primero, por eso es difícil reducir el principio de razón suficiente a su papel lógico. Porque en un principio, el principio de razón suficiente parece, como en otras épocas, más adelante, parece apelar a la idea de un fundamento absoluto. Que si nosotros retrocedemos en la serie de los fundamentos o causas, tenemos que encontrar una primera causa. Y eso es una de las formas de razón suficiente. Dios como fundamento. Pero después aparece otra función del principio de razón suficiente, como yo lo llamaría función de selección, ¿sí? Una vez puesto a Dios como fundamento del ser, o de la existencia, no solo de la existencia, sino de las posibilidades, después opera dentro de la razón divina, el principio de razón suficiente como una función de selección, que es seleccionar lo más armónico. Entonces ahí tenés dos niveles, ¿no? Un principio, digamos, para darle un nombre, óntico, que es el fundamento del ser, y un principio epistémico, o moral epistémico, que es función de selección. Bueno, Dios tiene que elegir lo mejor porque es la razón suprema, la voluntad perfecta, etc. Entonces yo creo que podríamos uno establecer más niveles de principio de razón suficiente, pero me parece que esos son dos fundamentales, ¿no? Son en realidad dos versiones del principio de razón suficiente distintas. Una como fundamento óntico o ontológico y otra como fundamento de la elección. Entonces la segunda parte, la segunda cuestión, para no olvidar, tiene que ver con la elección, porque es una elección necesaria. ¿Qué elección es esta? No es elección. Si Dios está necesitado, no elige. Y ahí es también. Podría tener más, pero en esta cosa. Bueno, Oscar, vamos a arrancar por lo primero. Sí, efectivamente, Leibniz está empezando acá a usar el principio de razón suficiente. A mí me parece bastante o medianamente esclarecedor el uso anterior que uno puede encontrar en la Confessio Natura de Contrateístas, donde Leibniz plantea en algún momento esta idea de que la razón
buscar la razón de la razón, dice en ese texto. Y entonces él va a decir que no se puede explicar por las propiedades geométricas de los cuerpos el por qué son como son, el por qué tienen tales y cuales figuras y movimientos. Entonces hay que buscar la razón de por qué son como son. Y él plantea que la razón de algo, la razón de la afección, de las afecciones de un objeto, se encuentran o en su esencia o fuera de ella. ¿Sí? Y entonces ahí aparece un poco esta idea de lo que vos planteás del significado óntico del principio, que es el que Leibniz privilegia, me parece, en este momento, en estos primeros escritos, donde justamente usa el principio de razón para decirnos que en él se basa la prueba de la existencia de Dios. O sea que es un principio de las existencias y de las razones o causas últimas, ¿no? Entonces, de algún modo lo que Leibniz está haciendo aquí es un uso más bien metafísico o ontológico del principio, y en ese uso donde él plantea que todas las cosas tienen que resolverse en una razón, y esa razón debe contener todos los requisitos para esa cosa. Si uno toma esta idea de que la razón es o bien interna o bien externa, lo contingente tiene su razón en algo externo. Y esta serie nos lleva, en definitiva, a postular una razón primera como aquella que tiene la razón de su ser y de su existencia en sí misma. ¿Sí? En tal sentido, bueno, lo que pasa es que en esta cadena que va de lo contingente al fundamento necesario, tiene que aparecer en algún momento la idea del criterio de selección. Y es el otro elemento que vos mencionás. Porque, de algún modo, lo que plantea Leibniz ya en este texto es que la elección de Dios es entre infinitos posibles, ¿no? Y entonces, ahí me parece que Leibniz no ha teorizado esto todavía. Está haciendo el uso del principio de razón para explicar la originación radical de las cosas, pero no ha teorizado como va a teorizar después la distinción entre los dos grandes principios, el principio de contradicción y el principio de razón suficiente, ¿no? En los años posteriores, Leibniz se va a enfrentar con estos problemas y, sobre todo en la conversación con Stensen, va a plantear notas donde de algún modo plantea que está bien, Dios es la razón suficiente de la existencia del óptimo, pero en el medio hay algo que es una elección de la voluntad. Y esa elección de la voluntad es entre posibles, y ahí aparece toda la cuestión de su reflexión sobre Spinoza, y el reconocimiento de los posibles que ni son, ni fueron, ni serán. Y entonces hay escritos en los años de 1674 a 77, donde Leibniz dice, bueno, ok, Dios es la razón suficiente de todas las cosas, pero de ningún modo esto ocurre sin una operación de la voluntad. Y si bien la voluntad opera por la razón de lo mejor, ahí Leibniz se va a plantear toda esta dificultad de, bueno, lo mejor que pasa a existir, ¿es necesario o es contingente? Bueno, es necesario con necesidad hipotética, es decir, porque otros posibles eran posibles y esa posibilidad garantiza que la existencia del mundo actual no es necesaria. En estos años donde estamos ahora, en 1671, lo que me parece súper interesante es que Leibniz está todavía embebido con la magia de ese concepto de la armonía universal, que es un concepto ordenador, explicativo, en términos metafísicos y en términos jurídicos, morales, para Leibniz. En esta época, de hecho, en el texto en el Nova Methodus, él dice que la justicia
se basa en las nociones de las cosas y que consiste en cierta igualdad, equidad, proporción. Parece que la justicia es congruencia, es proporcionalidad. Y eso es armonía, dice la mente. La armonía es justicia y es proporcionalidad. Y entonces, en estos escritos, es la armonía universal o la idea de la máxima armonía, en un lenguaje muy tomado de Wisterberg, me parece, y de otras influencias, donde aparece esta idea de que Dios elige por la máxima armonía y por la belleza de las cosas. Sí, entonces, de algún modo, es la armonía y la máxima armonía la que está en la mente de Dios, subsiste en la naturaleza de Dios, y es la que opera como razón para producir lo mejor. ¿Sí? La voluntad divina es afectada por la máxima armonía. Y ese Ahí es donde aparece justamente la razón como función de selección. Ese es el punto. Como dijiste, Oscar, no te entendí. No, comentario de relación. Es ahí donde aparece la razón como función de selección. Hay una razón, porque yo tenía... Sí, sin duda, bueno. Segundo, Sí, ¿no? sí. Sí, Leibniz nos dice aquí que para salvar a la libertad hace falta simplemente el uso de la razón y de la voluntad. Pero la voluntad sigue a la razón, con lo cual, con eso alcanza. Que Dios esté necesitado de lo mejor, no importa. Dios es libre porque usa su voluntad y usa su razón. La razón lo conduce necesariamente a la mujer. Y ahí vamos a tu segundo punto. ¿Hay elección aquí? Bueno, por eso Leibniz anota después que esto lo tuvo que corregir porque en realidad no es que las cosas sean necesarias, sino que son ciertas, infalibles, pero no necesarias. Claramente pareciera que aquí no hay elección, sino que hay una determinación necesaria. Entonces yo decía que este es un necesitarismo teísta. Es un necesitarismo en el cual existe lo mejor porque el fundamento de la existencia es un ser que está metafísicamente necesitado de ser. Entonces, en esta carta pareciera que los posibles existen, pero Dios no tiene ninguna otra opción que elegirlo mejor. Entonces, ¿hay elección? Sí. Bueno, sobre esto Leibniz va a tener que trabajar un montón y en los últimos años sigue insistiendo en que los posibles garantizan que Dios podía elegir otra cosa. Bueno, el siguiente turno de palabra que he pedido de Socorro. Muchas gracias, Martín. Gracias. Bueno, buenas tardes, Maximiliano. O sea, no te conocía y me ha encantado tu intervención, la verdad. Y yo, porque son temas que he pensado y que me ha gustado también trabajar. Y bueno, yo una cosa que me ha parecido interesante, o sea, por lo menos que yo me planteaba, es decir, claro, son las grandes cuestiones de Leibniz, ¿no? Las grandes cuestiones de Leibniz es ese equilibrio entre la libertad y la necesidad, ¿no? Y entre la elección y la necesidad que tienen las cosas de existir por su propio peso. Entonces, y también la relación que tiene pues, para defenderse entre Descartes y Spinoza, ¿no? Son los grandes temas muy conocidos por otro lado, ¿no? Entonces, claro, en un momento has dicho que la armonía es criterio de elección. Claro, si es la mayor armonía posible. Entonces, el problema está también que, que no solamente es una cuestión lógica, o una cuestión del intelectualismo de la voluntad, que es la gran cuestión de Leibniz, ¿no? Por una parte, Dios elige lo mejor. ¿Qué significa lo mejor? Lo mejor significa la mayor cantidad de esencia. ¿Qué significa la mayor cantidad de esencia? La máxima armonía o el menor nivel de contradicción y por otro lado esa mayor cantidad de esencia de entrada, como en otros momentos dirá que exige existir, no
Dios se ve abocado a elegir la máxima existencia posible. O sea, no puede elegir otra cosa. Entonces hay esa libertad que él salva, pues porque la razón tiene que elegir siempre lo mejor, pues es ahí donde está un poco como navegando, ¿no? Es decir, que hasta qué punto elige porque no le queda más remedio, pero porque las cosas también tienden de entrada a existir, de modo necesario. Entonces, bueno, hay ese debate tan interesante y tan difícil, por otro lado, que está presente en Leibniz, ¿no? De la razón suficiente es suficiente porque de entrada las cosas exigen existir. Y otra cuestión que me planteo yo es que el mal, de algún modo, está presente de modo necesario en Leibniz. O sea, ese optimismo leibniziano es un optimismo que encierra una trampa, ¿no? Es decir, porque como Dios lo contiene todo, el mal lo tiene que contener también de modo necesario, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito las cuestiones que creo que también ya las... O sea, yo que añadir, no por añadir, sino porque igual explicar es un poquito más que esa armonía tiene también una necesidad intrínseca en la misma naturaleza de las cosas, no solamente en cuanto que exigen existir en su propia naturaleza. No sé si bueno, sí. Socorro, un gusto, tampoco te conocía. Sí, bueno, la gran cuestión de la libertad, la necesidad y la elección divina es como un tema que va a acompañar a Leibniz por todos sus años posteriores y has reconstruido muy bien toda la problemática, ¿no? Bien, y conjuga las dos cosas, ¿no? Principio de razón suficiente y su concepción de la armonía rerum, ¿no? Entonces, yo diría lo siguiente, por lo que he trabajado sobre este tema, que realmente me apasiona, me súper interesa, que creo que es el punto además donde flaquea todo el proyecto filosófico de Leibniz, donde tambalea. Totalmente de acuerdo. Y hasta qué punto Leibniz logra, yo entiendo que en su madurez Leibniz logra encontrar una explicación que de algún modo se posiciona entre medio de dos opciones que para él son equivocadas, que es la indiferencia de equilibrio y la necesidad ciega, típicamente spinociana, ¿sí? Y él plantea así un poco esta idea de que, bueno, justamente lo que te iba a decir es que su posición intermedia es que la voluntad elige según el criterio de lo mejor. Y que es libre porque hay contingencia. Porque podría haber hecho otras cosas, porque las otras cosas son posibles. Sí. Lo que no está tan claro es hasta qué punto podía elegir otras cosas. Ese es el tema. Bueno, exacto. En este texto pareciera que eso no está. Sí, efectivamente. En este texto parecía que la voluntad divina está necesitada hacia lo óptimo por la armonía de las cosas. Ahí la armonía es criterio de selección porque hay diversas posibilidades, pero la voluntad divina está necesitada a elegir la máxima armonía. ¿Sí? Y donde aborda esto un poco más, con más detalle es en el texto sobre la omnipotencia y la omnisciencia de la misma época, donde ahí él expone lo que aparece en esta época en la que es la crítica a la indiferencia de equilibrio. Aparece todo junto, todo en bloque. ¿Sí? Aparece el principio de razón suficiente como base del argumento de la última ratio rerum y la crítica a la indiferencia de equilibrio, donde dice que es una quimera, es un absurdo, y ahí plantea Leibniz algo así, como que toda acción voluntaria de una criatura, de una sustancia creada, tiene sus requisitos. Esos requisitos tienen que ver con la opinión acerca de lo bueno y lo malo. Y esa opinión tiene sus requisitos, que son sus causas.
Y esas causas tienen sus causas y hay una férrea cadena causal, dice Leibniz, que tiene su primer factor, su primer antecedente en el primer instante del universo, dice Leibniz, que fue creado por Dios para que se siga de él toda la férrea cadena causal de todo cuanto acontecerá, porque si no habría cosas que suceden sin razón. ¿Sí? Entonces, eso infringiría el principio de razón suficiente, ¿no? Entonces, acá aparece la importancia de este doble esquema. Principio de razón suficiente vale para todo, y eso implica intelectualismo de la libertad y de la voluntad. Y eso es el arma de Leibniz contra la indiferencia de Fichte. ¿Qué pasa en el intelectualismo en el caso de Dios? Bueno, lo que plantea aquí Leibniz, ¿no? En el caso de Dios, la mayor libertad es ser compelido, ser constreñido hacia lo óptimo por la idealidad de las cosas. Entonces, ¿en qué sentido Dios es libre? Al menos en esta carta, en el sentido de que usa su razón y su voluntad. Y además Dios se determina por sí mismo. Pero se determina necesariamente hacia él. Bueno, sobre esto Leibniz va a tener mucho que abordar, y lo importante me parece es que, y bueno, en torno a la problemática del mal, vos me habías planteado ahí algo más, y justamente la estrategia de Leibniz en esta época, Leibniz rechaza la idea de que el mal sea una privación, y lo que él plantea es que este argumento, que me parece que va a subsistir y se va a transformar en años posteriores, y es que la acción divina está justificada porque Dios elige lo mejor, y el mal es inseparable de lo mejor en su idealidad. Bien, y con eso creo que estamos. Bueno, Roberto acaba de pedir el turno de palabra también. Cuando quiera, Roberto. Gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, creo que hay un interés común por esta problemática de la libertad que de verdad que es laberíntica, ¿no? Y que, bueno, en Leibniz es un tema de muchísima complejidad tratar de figurar cómo después, o cómo podemos después ir relacionando algunos conceptos de su metafísica madura, tal, y cómo todo eso termina. Bueno, es una historia, digamos, bastante compleja, pero yo, digamos, siempre he tenido como esa, no sé si llamarlo como intuición, no sé, de decir, bueno, a mí me queda claro cuando Leibniz, sé que esto, digamos, es una construcción muy posterior, que es la de la Teodicea, justo donde la Teodicea distingue certeza de determinación, dice, la determinación se entiende como un tipo de certeza, y esa certeza no implica necesidad más que, en todo caso, una cierta necesidad moral. Y esto, digamos, cuando uno contrasta esta cierta concepción de la libertad cara a otras concepciones de la libertad que aparecen en la modernidad, como la noción kantiana de autonomía, a mí me parece que en el fondo gran parte de la modernidad se opone a esta idea de libertad como una especie de liberalidad, no sé, de ser libre no es hacer lo que quieras, sino ser libre es siempre hacer lo mejor. Y en ese sentido pareciera que es más libre el que obra rectamente, obra conforme a la razón, que aquel que no obra. Pienso, por ejemplo, en el caso de Kant, si a Kant, no sé, le metiéramos un poco de Freud, diríamos que de alguna forma la libido freudiana sería un impulso heterónomo, y que aunque yo elija conducirme de forma libidinosa, eso no sería ser plenamente libre, ¿no? Sería solo libre, pienso en esa distinción que se hace entre libertad negativa
y positiva, sería solo libre en el sentido de que soy capaz de iniciar un estado de cosas sin tener una causa natural que me determine necesariamente hacer esto, ¿no? Y eso encanta, ¿no? Pero me parece que en LIMEX también hay algo de esto, ¿no? Un poco la idea de decir, bueno, ¿quién es genuinamente libre? O sea, si se nos permite esa expresión de lo genuinamente libre, pues el genuinamente libre sería quien se determina a actuar no conforme a esas percepciones que son inconscientes, no conforme a esas inclinaciones que no dependen de alguna forma de la voluntad, porque ya también para estas épocas, al menos en los escritos jurídicos, ya aparece una cierta definición de la voluntad como un apetito consciente, que todavía falta mucho para ir matizando qué significa eso, qué implica todo eso, pero ya aparece esta primera noción en algunos escritos jurídicos, y sobre todo en algunas tablas de definiciones que va elaborando en la época, donde pareciera que en sentido estricto el ser libre es el que es voluntario y solo es voluntario aquel que tiene dominio sobre sus actos, por decirlo así, en un sentido moral, ¿no? ¿Tú qué pensarías de esto? Porque, bueno, me da la impresión de que por acá va un poco LIMEX y que en ese sentido el cierto compatibilismo que podría haber en LIMEX entre un determinismo y optar por una cierta concepción de la libertad, pues va más inclinado hacia este lado, ¿no? Es menos libre quien actúa determinado por una inclinación que es inconsciente, una inclinación que ya después en la moralología hace esa distinción entre acción y pasión, y entonces uno diría, bueno, sí, aunque las percepciones surgen de su propio fondo, al no ser distintas, digamos, ahí no tiene dominio sobre sus actos, y en cambio en la medida que tiene mayor claridad de distinción, mayor conciencia, digamos, sobre sus propias percepciones, más poder tiene sobre sus propios actos, pero eso implica también introducir el papel de la razón y de la deliberación moral, etc. No sé, me gustaría como escuchar tu opinión, y muchísimas gracias, Maximiliano. Gracias, Roberto, un gusto verte nuevamente. Y bueno, sí, has planteado un tema súper interesante sobre el cual estamos trabajando vos y nosotros, muchos de los que nos interesa un poco la filosofía práctica de Leibniz, y la comparación con Kant es justamente un tema a explorar, ¿no? Griselda Gallada ha trabajado algo de esto, la dinámica de si hay algún elemento deontológico en la filosofía leibniziana, o si de algún modo la metafísica de la libertad implica una ética enteramente teleológica. Bueno, yo tiendo a pensar, hasta donde abordé esta cuestión, y es que de algún modo Leibniz, la filosofía de Leibniz, ya aquí en este texto, y incluso con más matizaciones, con un desarrollo mucho más profundo, también en los ensayos de Teodicea, lo compromete a sostener que, de algún modo, la máxima libertad colapsa con la necesidad de elegirlo. Pero es una necesidad que no termina, Leibniz diría, no termina siendo necesidad absoluta por una sencilla razón, y es que hay otros posibles. Y eso para Leibniz termina siendo como el salvavidas argumental. Otra cosa es que nosotros le creamos, ¿sí? Yo tiendo a pensar que, en definitiva, me parece súper interesante esta asociación que haces con la heteronomía planteada por Freud, ¿no? Y por el psicoanálisis, donde de algún modo el sujeto
no es dueño de su acción. Bueno, Leibniz diría, y en esto coincidiría con Spinoza, y podríamos decir que coincidiría, hasta Nietzsche coincide con esto, es que en realidad estamos determinados por una infinidad de factores antecedentes, que como decíamos recién con Socorro, en definitiva tienen su punto inicial en el primer instante del universo y en el universo posible que eligió crear Dios. Entonces, de algún modo, ¿hasta qué punto el sujeto es libre si estamos determinados por pequeñas percepciones de las cuales somos inconscientes? Bueno, Leibniz diría que en términos metafísicos, una sustancia perceptiva y apetitiva siempre apetecen sub ratione boni, siempre apetece en razón del bien. Incluso con esas causas que son las pequeñas percepciones de las cuales no somos conscientes, la tendencia de la voluntad a pasar de una percepción a otra y a querer algo está determinada por la causalidad final. Y en tal sentido, somos libres, decía Leibniz, porque hasta cierto punto tenemos el uso de nuestra razón a la hora de elegir. ¿Sí? Y nuestra elección es espontánea. Ahora bien, no es culpa nuestra, ni siquiera es culpa de Dios que tengamos percepciones inconscientes y que tengamos percepciones confusas. Y que por tanto elijamos el mal de vez en cuando. Pero lo elegimos porque pensamos que es algo bueno. ¿Sí? Entonces, Leibniz, cuando en la Confessio Philosophiae aborda el tema de Medea, la Medea de Eurípides, y dice, veo y conozco que es lo mejor, pero quiero lo que sé que es peor. Bueno, quiero lo peor porque considero que en ese contexto y por diversas razones que inclinan a mi voluntad, eso es lo mejor. O sea, si yo quiero vengarme, es porque mi voluntad está completamente convencida de que eso es lo mejor que puedo hacer. Y eso significa que no creo en el sistema judicial y cosas así. Pero bueno, son mis creencias las que me conducen a decir, esto es lo bueno. Y mi elección está determinada por lo que creo que es bueno. Entonces, efectivamente en Leibniz aparece la noción del deber, pero la noción del deber colapsa, en definitiva. No hay ningún deber que no sea útil, dice Leibniz. Si yo fuera plenamente consciente de la enorme utilidad que tiene cumplir con el deber, que en definitiva es buscar el bien común, yo querría el bien común. Y esto tiene que ver con lo que planteaba Socorro hace un rato, ¿no? ¿En qué consiste la perfección del mundo creado por Dios? Si es solamente la mayor cantidad de esencia. Bueno, Leibniz diría que yo, hasta donde estoy estudiando este tema, sí, exactamente, el bien común es otra forma de aludir a la armonía. Exacto, es la mayor armonía posible. Bueno, pero lo que diría Leibniz en torno a la perfección del mundo es que la máxima cantidad de esencia susceptible de ser actualizada conduce a la mayor felicidad. ¿Por qué? Porque conduce a la mayor armonía y la percepción de la armonía en lo que produce la mayor felicidad. Interesantísimo trabajarlo con Kant, no voy a ahondar demasiado en esto, pero en Kant aparece un poco la idea de que la voluntad tiene la capacidad de actuar no solo por las inclinaciones, sino también por conceptos. ¿Sí? Y tiene la capacidad de hacer aquello que no es lo que desea, pero que comprende que es lo mejor.
Solamente que Leibniz diría que si yo tuviera un entendimiento como el de Dios, al comprender que el deber es lo mejor, mi inclinación sería ir hacia eso. Por eso la ética de Leibniziana es intelectualista. Sobre esto vamos a seguir charlando. Bueno, el siguiente y creo que ya último por el tiempo, turno de palabra que tenemos pedido es de Juan, cuando quiera. ¿Está silenciado de momento, Juan? Tu micrófono no está encendido. Perdón, ya. Ahora. Rápidamente, porque estamos ya en la hora en la que debíamos de terminar, pero solamente por dar alguna sugerencia. El tema de la libertad efectivamente es un problema que se lleva estudiando en el pensamiento de Leibniz desde Leibniz hasta hoy. O sea que es complicado de poder entender de manera razonable y asumible cómo entiende Leibniz la libertad, ¿no? Porque en el texto este que hemos leído, pues yo creo que aquí Leibniz está al borde mismo de Spinoza. Al borde mismo de Spinoza. Y eso a él es terror. Conociera en ese momento a Spinoza o no, pero él huye del determinismo absoluto en el que finalmente se instala Spinoza. Él huye de eso, ¿no? Y yo creo que está pues en una tesitura mucho más cercana, aunque sea posterior, a Hegel. Es decir, cuando Leibniz dice en el texto este que está leyendo Massi, no hay armonía más que a partir de los contrarios, si Leibniz hubiera pensado o hubiera conocido la dialéctica de Hegel, seguramente eso le hubiera dado una salida, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, dentro de lo que es el marco de Leibniz, yo creo que es importante para entender cómo funciona el principio de razón suficiente, distinguir entre el punto de vista humano y el punto de vista divino. Eso es importante distinguirlo porque funciona de manera distinta en uno y otro caso. En el caso del punto de vista humano, pues ahí intervienen pues todo lo que ha dicho Roberto, y muchas más cosas, ¿no? De la idea que él tiene de necesidad inclinante, pero no determinante, y en fin, interferencias de ese tipo, ¿no? En el caso del punto de vista absoluto, del punto de vista divino, no se pueden plantear tendencias inclinantes, pero no determinantes, etcétera, sino que ahí la lógica de la razón es mucho más, digamos, aplastante y mucho más directamente conducente a lo que es el necesitarismo de tipo Spinoza, ¿no? Entonces, primero, distinguir entre esos dos puntos de vista para entender cómo funciona el principio de razón, eso yo creo que es muy importante, porque eso puede aclarar algunas cosas. Y segundo, hay toda una problemática que va paralela a todo el uso del principio de razón, que es la justificación del propio principio. Y eso Leibniz lo está planteando desde que empieza de los primeros escritos de la época de la carta esta de Bederkopf de 1670, 71, por ahí, incluso un poquito antes. Desde ahí hasta el final, Leibniz va preguntándose también paralelamente por qué, cómo, qué manera hay de justificar el principio de razón. Y en eso Leibniz cambia completamente desde el principio hasta el final. De los años 60, 70, ahí a la altura de esta carta, Leibniz intenta una demostración del principio de razón suficiente. Será más o menos convincente, pero lo hace. Mientras que al final, Maximiliano al principio lo ha mencionado en la correspondencia con Clark, al final, que también una de las discusiones fundamentales es justamente el funcionamiento del principio de razón suficiente, lo que ya sostiene Leibniz es que el principio de razón ni se puede demostrar ni es necesario demostrarlo.
Y eso lo dice a la misma vez que sigue manteniendo que el principio de razón tiene valor universal. Entonces, ¿qué clase de racionalidad es la que acaba construyendo Leibniz a la altura ya de la discusión con Clarke, ya al final de su vida? ¿Qué concepción de la razón es la que él tiene para poder decir que el principio de razón es de tal estructura, de tal manera, que no necesita ser justificado? Y sin embargo, el principio de razón es universal. Entonces, ¿es reflexivamente autoaplicable el principio de razón a sí mismo en el caso de Leibniz? ¿Sí o no? Y bueno, pues ahí yo lo que creo es que tiene ya una concepción de la racionalidad muy cercana a lo que es la reflexión trascendental de Kant. Pero en fin, eso requiere mucha más explicación, ¿no? Entonces, no sé qué te parece, Maximiliano. Sí, coincido con Antonio. Justamente te iba a decir que vos por ahí podías hacer aclaraciones importantes sobre el tema del principio de razón suficiente. Sí, efectivamente, Leibniz en esta época considera que el principio de razón se puede demostrar, lo demuestra, y más adelante lo plantea. Vos has aclarado este tema de Clarke, me parece importante. Un poco lo que me parece es que en esa época él plantea que tanto el principio de contradicción como el principio de razón se basan en la definición misma de la verdad, en la naturaleza de la verdad. Entonces, no dice que el principio de razón se deba demostrar, y de algún modo lo que sigue planteando es que las proposiciones indemostrables son las idénticas y aquellas que surgen de la experiencia, y que estos dos principios fundamentales, el de contradicción y el de razón suficiente o razón determinante, como se llama a veces, surgen de la noción misma de la verdad. Y bueno, justamente hay textos, no recuerdo ahora bien cuáles, donde pareciera que el principio de razón es, bueno, donde habría que distinguir, bueno, esta idea de distinguir dos principios, ¿no? El principio de las verdades contingentes y un principio anterior, vinculado a la noción de verdad, donde para todo hay una razón, ya sea necesaria o sea suficiente, ¿no? Entonces, es un tema, además, esta idea de la validez universal del principio de razón, como lo decías en otras reuniones, es un principio que tiene validez lógica, que tiene validez ontológica, que tiene validez epistemológica, y que de algún modo es estructurante de la racionalidad misma. Creo que esto lo ha planteado Juan Antonio, donde uno podría decir, o el universo es racional o no lo es. Que sea racional, ¿qué significa? Que todo tiene una razón. Entonces, ahí habría que ver esto que vos planteabas, ¿no? Si el principio de razón, ¿cuál es el fundamento de la racionalidad de las cosas? Que sería el fundamento de la validez del propio principio de razón. ¿Tiene él mismo una razón? Bueno, estos temas que me parecen nodales en Leibniz, y yo entiendo que atado a esto, vinculado con lo que charlamos hoy, va la idea de la necesidad de elegir lo mejor. El principio de razón genera o da lugar de una manera necesaria, inmediata, ineludible al principio de lo mejor, al menos en el Leibniz de Maduro. Sí, en eso, Maximiliano, yo creo que es importante también, en la medida que podamos, aclarar bien qué significa lo mejor. Porque lo mejor es lo mejor posible. Y lo mejor posible quiere decir la mejor combinación con los elementos que hay. Con los elementos que hay, que no tiene por qué ser lo mejor en términos absolutos. Porque la mayor cantidad de esencia es toda la esencia sumada.
si es que eso tiene sentido, ¿no? Eso sería lo mejor, digamos, en términos absolutos, pero lo que la razón obliga a elegir no es lo mejor digamos, de modo absoluto, la cantidad, la suma mayor de esencia, sino la combinación que contiene mayor bien. Y esa combinación no es una combinación, digamos, homogénea, todo bienes, que sería, digamos, la mayor cantidad de esencia sería todo bienes. Eso no es a lo que obliga la razón, sino que es a que con los elementos disponibles que hay, ¿cuál es la combinación mejor? Y hay uno de los elementos que hay y que obliga a, digamos, a buscar combinaciones, es la presencia del mal, es la presencia de la libertad humana. Eso es lo que obliga a hacer combinaciones diversas. Solo que Dios tiene la capacidad de buscar la combinación mejor, pero es una combinación que ya no es, digamos, absoluta, sino que incluye el mal y por lo tanto incluye el ruido de la racionalidad, algo que hace ruido ahí y que no es solo una suma de bienes, sino que es el mal, que es la libertad humana, y que eso Dios lo mantiene dentro de los elementos con los que hay que jugar en la concepción de Leibniz, ¿no? Y por eso es una cuestión, digamos, de valoración, es una cuestión de combinación, de ver qué encaje puede ser mayor en conjunto, teniendo en cuenta que en ningún caso es la suma de todos los bienes, que sería en principio lo que más esencia contiene. Entonces, ¿qué es lo mejor? Eso es muy importante pensarlo, creo yo, en estos términos, ¿no? Y que lo mejor es lo mejor que se puede. Es decir, con los jugadores del Real Madrid, la mejor combinación posible es una. Ahora, con los jugadores del Granada Club de Fútbol, la mejor combinación es otra distinta, muy distinta en este caso, ¿no? Entonces, según qué elementos se dispongan, lo mejor posible es una cosa u otra. Y ahí es donde entra el juego de combinaciones y ahí es donde entra como metaprincipio, creo yo, de la razón, un principio de armonía. El criterio, la instancia crítica para determinar qué combinación es mejor es la armonía. Y yo creo que ahí es uno de los elementos donde Leibniz, o la vía por la que Leibniz se distancia de Spinoza, que es lo que yo creo que en este texto está ahí muy, muy detrás, ¿no? Muy presente. Bueno, eso. No sé qué Sí, te parece. coincido, tenés razón, y justamente lo mejor absoluto es Dios. O sea, claramente la creación será la de lo mejor posible, que contiene imperfección, imitación y por tanto contiene. Vale, sí, eso es muy importante de destacar. La omnipotencia divina tiene dos claros límites. En primer lugar, el límite de lo imposible. Dios no puede hacer lo imposible. En segundo lugar, el límite de lo composible. Dios no puede combinar composibles. Puede actualizar una serie de composibles que no es lo mejor absoluto, siempre es un grado de perfección. Pero sí, es muy importante. Podría ser una acotación simple nomás para terminar, pero comentarios nada más, no tanto sobre la libertad. Era sobre la armonía. Adelante, Oscar, vamos un poco fuera de tiempo ya, pero Sí, no, si es breve, sí podemos. Una observación nomás sobre la armonía breve. Leibniz, justamente por su relación con Cristo, filósofos pan-universalistas, ¿no? Pan-sóficos, usa muchas veces un concepto que usa Cristo de la armonía, que es periforesis, que tiene que ver con la armonía. Es un concepto de armonía vinculado a la compenetración mutua de todas las cosas. La armonía no es solamente proporción,
sino también el hecho de que las cosas que forman parte de un mundo están compenetradas entre sí, es decir, tiene una relación de compenetración de unas en otras. Y eso es lo que las hace armónicas. Más adelante a mí me parece que ese concepto de perifóresis se va a convertir en concepto de expresión. Es decir, la mutua compenetración de todas las cosas que pertenecen al mismo mundo. El concepto de perifóresis se aplicaba sobre todo a las personas divinas, ¿no? A la divinidad, porque cada persona estaba, no, en la otra, estaban participándose mutuamente una de otra. Creo que eso también es un elemento de la armonía. Nada más, no más. Interesante eso. José Antonio, Sí, dime, Juan. nada ya, corta ya. Sí, no, si era simplemente era decir que si quieres cerrar la sesión ya, Juan. Bueno, nada, que muchas gracias a todos. Creo que ha sido una sesión muy interesante, como vienen siendo pues todas las que venimos haciendo, y nos vemos el 13 de enero, será la próxima, y entre tanto, pues feliz Navidad, que termine bien este año y que el año que viene empiece mejor y si puede ser con menos virus. Y hasta la vista, el 13 de enero nos volvemos a ver. Feliz Bueno, Navidad. nos veremos la Gracias. próxima. Adiós. Muchas gracias, Para Maxi. todos. Muchas Chao, nos gracias. vemos. Adiós. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias, Maximiliano. Chao. Chao. Chao, gracias. Adiós, adiós.